que ese niño nazca y de repente ese niño tenga la sensibilidad y la inteligencia que tiene, el viaje ha sido muy largo. Y una persona que haga genoma te lo puede leer tu diferenciación. De hecho, no nos preguntamos cómo hace. Y quería traer esto porque el otro día, cuando venía para acá, anda, mira a ver si lo colocas arriba. Pero algo es algo, ¿eh? El otro día cuando venía para acá en la Unión compré el periódico del miércoles, ¿eh? Y la noticia es esta de noticia: el ADN resuelve 7.500 violaciones, robos y homicidios en 3 años. Vale, la noticia es interesante, al menos. Vale. Yo no sé cuánta gente, pero seguro que muchísima gente se ha salvado ya, y gente que estaba en el corredor de la muerte, gracias al ADN, de que de repente la gotita de sangre o la gotita de esperma que han encontrado en la víctima del asesino no coincide con su ADN. Nos hemos preguntado qué significa eso y cómo llegan, a qué conclusión llegan. ¿Cómo pueden saber que tú no eres quien mató a Pedrito porque la gota de sangre que hay en Pedrito no es tu gota de sangre? Joder. Y esto es algo de libros donde han estudiado. ¡Qué bestial! Vale. Pues lo hacen de una manera que es tremenda. Y es exactamente igual cómo funciona esto. Esto me lleva mucho tiempo. O sea, yo por mí estoy aquí hablando por horas, pero no sé cómo llevar. ¿Sabes? Lo estoy introduciendo un poquito. Vale, luego voy a tratar de saltar y voy a ir más rápido a esto. Pero un mínimo de contexto necesito. Vale. Vale, ahora lo que quiero es introducir un poco a cómo forma el trabajo esto. Porque de la misma manera que los genetistas estudian el genoma, vale. Y lo hacen, por eso es que aplican el I Ching aquí, porque uno de los descubrimientos más importantes últimamente es que el I Ching funciona igual que el genoma humano. De hecho, el I Ching era el pre-estudio del genoma humano. La misma manera en que se desarrolla el I Ching, el libro de las mutaciones chino, es de la misma manera en que se desarrolla el genoma humano. Vale, voy a leerlo porque no es más fácil decirlo. Donde las claves de su comprensión se encuentran con uno de los descubrimientos más actuales, que es la extraordinaria similitud entre el perfil del ADN humano y el uso del I Ching, el antiguo libro de las mutaciones chino, que procede de hace unos 5.000 años, mostrándonos una exacta correlación entre estas dos disciplinas. Para lo que sepáis de ciencia, el ADN está hecho de 2 hebras de neoclocitos, uno siendo el perfecto reflejo del otro. Este binario básico es también la base del yin y el yang chi. En realidad todos empiezan por lo mismo, y si conocéis de ordenadores, un ordenador funciona en una base binaria, solamente un 0 y una raya. Con un 0 y una raya os forman toda esa información que va a ir ahí. Es y aparece. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Lo habéis preguntado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona que tú de repente tengas cálculos infinitesimales, información increíble? ¿Y cómo lo hace? ¿Lo has destripado? Cuando lo destripas es solo una raya y un no sé qué. Que funciona de miles y millones de combinaciones. Vale. Igual pasa con...
Este binario básico es también la base del yin y el yang. Nuestro código genético está compuesto de 4 bases distribuidas en grupos de 3. Y cada una de estas agrupaciones químicas se relaciona con un aminoácido formando lo que se conoce como un codón. Hay 64 de estos codones en nuestro código genético. Similarmente, en el Qin hay solo 4 permutaciones básicas de yin y yang, las cuales están también distribuidas en grupos de 3 conocidos por trigramas. Cada trigrama del Qin tiene un compañero y juntos crean el hexagrama, las bases del Qin. Hay solo 64 codones en el ADN y hay solo 64 hexagramas en el I Ching. Quiere decir que la manera en que funciona el Qin es la manera en la que funciona el código genético humano. Entonces, por eso ahí en ese sentido aparece el libro de las mutaciones. Vale, entonces, todo esto iría a aplicar. Vale, ahora estupendo. Todo aquí no vas a encontrar ningún número mayor al 64. Bueno, aquí está la astrología, el Sol, la Tierra, la Luna, los nodos de la Luna. Esto lo han aplicado a el I Ching, 64 puertas. Aquí esta persona no tiene esa, pero las puertas con las líneas, no verán ningún número mayor del 6, el hexagrama, 6 líneas. Aplicado a los chakras. Los chakras puestos de una manera que, de acuerdo a la Kabbalah. Bueno, al final, un mapa. Este es el mapa de hoy. Pero podríamos ir, y voy a tratar de ir al mapa de uno, de alguien, y leer de alguna manera su naturaleza. Vale. Para esto, entonces, antes, otro pequeño contexto. Me podría pasar horas haciendo contextos, que sería la mejor manera de poder entenderlo. Pero como lleva mucho tiempo, voy a tratar de ser simplemente un poco práctico, luego jugamos un poco y ya está. Otro contexto. Igual va a funcionar de la misma manera otra vez en el binario. Primero, otro contexto debería decir que todo es dual. La vida se basa en una dualidad, ¿no? La primera, vida y muerte. Es una unidad, ¿de acuerdo? ¿Ves otra vez como el espíritu? Sí, el espíritu, pero se presenta siempre dualmente. Aquí, en la forma, en la materia, en el vehículo, en nuestro tránsito en la existencia. Se presenta en el movimiento dual. Vida y muerte. La primera que lo solucione, le damos por iluminado. Primera contradicción. Que no lo es. Es complementario. Nosotros lo sentimos como una contradicción, pero no lo es. No puede haber vida sin muerte. Bueno, primero. Segunda, día-noche. Ahora es de día todavía yendo hacia la noche. La noche se volverá en el día. Otra, hombre, mujer. Todo es así. Todo el movimiento es una fricción de dos opuestos. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay 4 tipos de seres humanos. Hay dos tipos y dos tipos. Igual, exactamente igual que el genoma, la sangre. Hay 4 tipos de sangre, ¿vale? Eso está científicamente probado, todos lo aceptamos. Si ahora hay un accidente, lo primero que van a ver es qué tipo de sangre tienes. No va a ser que te pongamos algo y te matemos. Hay 4 tipos de seres, 4 tipos de sangre. Esto no se basa en que tu tipo de sangre correlacione con tu tipo de ser humano, pero funciona de la misma manera. Hay 4 tipos de seres humanos. 2 energéticos, 2 no energéticos. ¿No? Ahora tendría que introducir a los tipos. El manifestador, el generador, el proyector y el reflector. Y cómo son cada uno y cómo funciona. Y esa es en realidad la labor del diseño. Así empiezo yo una sesión. Yo abro la sesión y veo, ¿qué es este? Un generador. Y entonces le digo, ¿qué significa ser un generador? El 60% de la humanidad. 60% de la humanidad, los que más saben. Los niños mimados de la asistencia. ¿Por qué? Porque a la vida lo que más le interesa es que generemos energía. ¿Para qué? Para no morir. ¿Para qué generamos energía? Aquí ven los centros. Generamos energía para sobrevivir. Es el centro de la sobrevivencia, para sobrevivir.
Generamos energía para defendernos, para sobrevivir. Somos los mejores depredadores de este planeta. Ra nos llama los monos asesinos. Somos los mejores especialistas en depredar. Nos hemos hecho con el planeta. Este mono que bajó de los árboles hace mucho tiempo y que pasó un miedo enorme, quizá el animal que más miedo haya pasado. El miedo es lo que le hizo crear un estado de alerta permanente en el que creó esta conciencia, porque tenía tanto miedo todo el rato, porque bajó de los árboles. Ahora se está descubriendo que cuando bajamos de los árboles no era un bosque, era una sabana, pocos árboles. Este mono debió de bajar y decir, no hay comida. Y ahora, ¿cómo me lo monto? Y fue la primera mutación, la espina dorsal, recta. Y andábamos así, de repente era... ¿Sabes? A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene a comerme? Un tigre, un cocodrilo. ¿A quién me como yo? Un conejito, zanahorias. Pero básicamente generar energía para sobrevivir, para poder verlo, puedes entrar en ello, es un viaje profundo, a crear una conciencia. Gente que tiene los canales allí empiezas a leerle cómo es su naturaleza que va por ahí. Generamos energía para encontrar una dirección en la existencia. Esto es un misterio. Nadie sabe por dónde vamos. Nadie lo sabe. Nadie. Ni el Papa. Y el que menos lo sabe. Está más perdido que nadie. Menos mal que ahora tenemos un negrito por ahí, majo, en Estados Unidos. El otro era un cabrón. Bush. Pero todo el mundo le sigue. Guerra para aquí, guerra para allá. Están perdidos. Y todos están tan normal. Por eso yo he querido ser humilde al principio. Yo no estoy perdido, yo no sé nada. También ya he dicho que hubo. Yo simplemente veo que esto me ha resonado en algún momento, me ha hecho cosas. Yo trabajo con ello y veo que la gente, joder, le resuena muchísimo. Y lo que explico tiene sentido. Desde lo más general hasta el detalle de cómo tú eres. Generamos energía para encontrar una dirección en la existencia. ¿Por dónde ir? Una dirección generalmente, si es posible, creativa. Y si no, tu trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer? ¿Médico o autobusero? Para aquí, para allá. No, yo no quiero estudiar. Y generamos energía para involucrarnos profundamente con alguien, es decir, sexo. Y tener machos. Pero en realidad que siempre haya vida aquí, que la vida nunca muera. Para eso generamos. Entonces, el generador es un tipo generador, el 60% de la humanidad. El tipo fácil, el tipo que somos la generalización, en que para mí la charla es más fácil porque además yo soy un generador. Y entonces yo le llevo a unos lugares y le llevo a ese lugar donde puede confiar en sí mismo para tomar decisiones, lo que el diseño llama la autoridad. Le llevo a dónde está su autoridad y de qué manera funciona esa autoridad. Y ahí tendría que dar otra charla de media hora de que hay que cortar la cabeza. La cabeza no vale para nada ni para nadie. La cabeza es la gran maravilla que nos ha traído aquí, pero que ha tomado un poder que no es el suyo. Claro, han sido tantísimos años. Han sido como 700.000 años para crear la mente. Y la mente se ha entronado, o la hemos entronado. O nos da miedo quitarle el poder, porque nos ha traído hasta aquí, joder.